noches. No les escucho. Hola hermanos, amables hermanos, buenas noches. Buenas noches. Que Dios nos bendiga, ¿ya? Que Dios nos bendiga a todos. ¿Han traído sus Biblias? Todos los que estamos tenemos que usar nuestras Biblias porque esta noche es para estudiar la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y el que no tiene Biblia, por favor siéntese al lado de uno que tiene Biblia. ¿Está bien? Para poder compartir la palabra de Dios. Siéntense juntos y ya está. Ahí conversan cuando tenemos que conversar. Miren y lean la Biblia juntos y así vamos a hablar. En la gracia del Señor hemos pensado y preparado para esta noche un tema que se llama así, dice, la justificación del cristiano. La justificación del cristiano. Y es creer en Jesús. ¿Está bien? La justificación del cristiano, creer en Jesús. Ahora vamos a tratar de analizar por qué decimos del cristiano. Eso significa que el que no es cristiano no puede estar justificado delante de Dios. ¿Debo entender? Lo que nos enseña la Biblia vamos a tratar de decirlo ahora y vamos a pensar cómo empezó esta crisis de la humanidad. Para varios textos de la Biblia, como ese estudio, vamos a ir leyendo. Y quiero ir solamente recordando porque no vamos a demorarnos mucho. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces me sigue. El problema de la humanidad está en el Génesis, capítulo 3. Y cuando ustedes agarran Génesis, capítulo 3, van a encontrar, hay una parte que Dios da, que se conoce como el nombre del mandamiento probatorio, que está en Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2, ustedes lo abren, por favor. Y vamos a empezar leyendo ahí y después el capítulo 3, que no vamos a leerlo, sino lo vamos a tratar de recordar un poquito mientras conversamos. Pero hay un mandamiento probatorio que Dios da a la humanidad. En ese tiempo, Adán, y escuchen lo que dice Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso en algunos espacios teológicos me entienden que también representa a un pacto que Dios hace con la humanidad. Ya eso le pueden considerar como el pacto por las obras. Si haces eso, vivirás. Y si no haces eso, morirás. ¿Estás de acuerdo? Entonces, aquí aparentemente el hombre debería tener obras para poder alcanzar y vivir en la comunión con Dios. ¿Está claro? Obras. Entonces, no quiero meterme más, porque esta noche es solamente un pacto para recordar dónde empieza la problemática del hombre. Cómo el hombre finalmente termina violando ese mandamiento probatorio. Y la historia de Adán y Eva ya lo conocemos. Ya sabemos cómo interviene la serpiente, cómo interviene Eva, y cómo interviene Adán, y cómo interviene Dios. Eso es conocido ya por todos ustedes y por la iglesia en general, porque eso sí se estudia en todo contexto. De esa manera que desde allí existe el pecado y la separación del hombre y de la humanidad.
Por eso decía que voy a empezar de dónde empieza el problema de estar condenados a muerte. Desde el momento en que el hombre no violó este mandamiento probatorio y el pacto que Dios ha dado y que le denominan el pacto por obras. Cae el hombre y empieza su crisis. Si siguen en Génesis, voy a ver el diagnóstico que Dios hace de la humanidad en Génesis capítulo 6, no, el 1, ahí tiene un título, el capítulo 6, en el verso 1, por favor escuchen esto y miren qué ha pasado con el hombre. Ahí ya pasaron años después del pecado, Dios ya les había retirado del huerto de Edén, y ahora veamos, ¿cuál es el diagnóstico de la humanidad? Este diagnóstico en Génesis capítulo 6, léanlo y van a encontrar ahí que dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. Empiezan de nuevo las sanciones. Ya no van a vivir más de 120 años. La longevidad se va a acabar. Dios dijo eso. Y vio Dios, verso 5, ¿qué dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres eran muchas en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo es el hombre? Un hombre caído, ¿ya? Un hombre lleno de pecado, lleno de maldad. Así es el hombre. ¿Producto de qué? De haber roto el pacto de obras. Pero voy a seguir para hablar de la maldad del hombre. Y nos vamos en el Nuevo Testamento ahora a Romanos capítulo 1, rapidito nomás. Voy a ir con la palabra así, para que esto sea como una especie de introducción a algunas conclusiones que tenemos que llegar después. Romanos, miren ustedes, el capítulo 1, por favor ubíquense en los versos. A ver, vamos a ir los versos del capítulo 1. Quiero leer desde el verso 18, un poquito. Dice allí: ya no es en tiempos después de la creación. Esto de aquí ya tiene que ver después de Cristo Jesús. ¿Qué pasó con ese hombre caído? Eso lo que hemos leído es antes del diluvio. Y ahora, ¿qué pasará después de la muerte del Señor Jesucristo? ¿Ustedes creen que ya todo el mundo se acercó y creyó en Dios? ¿Con Cristo Jesús? Yo les voy a decir que recuerden lo que la predicación del pastor acerca de la historia de Rico y Lázaro. ¿Recuerdan eso? Fue una predicación en donde se mencionó finalmente acerca de la historia de dos hombres, un pobre y un rico, y cómo ahí aparece el pobre en el cielo
y el rico en el infierno. Pero aparentemente ahí no se ve cómo el pobre alcanzó justificación. No aparece. Pero sin embargo, como no dice, nosotros decimos, pero sí hay una escena en que sí se va al reino de los cielos. Y si se va al reino de los cielos, está justificado de esa maldad. Pero el rico no se va al reino de los cielos, se va porque no está justificado delante de Dios, recibe la condenación. ¿De acuerdo? Recibe la condenación. Cuando nos vamos a Romanos, capítulo 1, ya podemos ir leyendo este tema de la ira de Dios. Y que la ira de Dios, el intervenir de Dios en la humanidad, es una ira dinámica. El hombre en este pasaje, van a darse cuenta que resiste a Dios, que se aparta de Dios y que no quiere tomarle en cuenta a Dios en su vida. Dios le deja. Y si le deja con ese diagnóstico que se dio en Génesis, era de continuo solamente el mal. Entonces, cuando Dios le deja, pierde la imagen de Dios. El hombre pierde la imagen de Dios. Y la Biblia dice en cuanto a la imagen de Dios, a la naturaleza de Dios, que Dios es bueno, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Está claro? Esa bondad el hombre pierde. Esa luz que Dios le da, el hombre pierde. Porque Dios se retira del hombre que le resiste. No se retira, cuando dice la Biblia, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. A un corazón que busca a Dios, que le considera, ya no se pierde esa protección. Todavía puedes tener luz en tu vida, todavía puedes tener vida eterna, todavía puede haber esa bondad en tu corazón. En la humanidad hay corrientes de perfeccionamiento individual. Hay hombres que se dedican a hacer el bien. Se les puede considerar como filántropos. Pero los filántropos, ellos hacen el bien y nunca quieren hacer mal. Y caminar también con bondad en bondad, pero sin arreglar sus cuentas con Dios. Esas obras no les sirven para la salvación. Esas obras no les sirven para ser justificado delante de Dios. ¿Ven? ¿Por qué? A ver, piensen ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no les sirve? ¿Por qué no les sirve? Muy bien, gracias por eso. Y entonces cuando nosotros pensamos, que trato de decir así, en una oportunidad me imaginé que un día a un hombre le metieron en un cilindro de aceite quemado. ¿Ya? Imagínense. Y luego sale y empieza a caminar. Pero le ve en su casa a su esposa que había lavado la ropa. Y entonces él le dice, tengo que ayudar. No te voy a dejar que hagas las cosas sola. Te voy a ayudar.
y le dice, voy a tender la ropa. Y esa ropa limpiecita, y así como está, se va y le agarra y le lleva a tender. ¿Cómo queda esa ropa? ¿Cómo queda? Sí, efectivamente. En vez de ayudar, le malogró. Porque no se había bañado primero. No se lavó. El hombre que quiera salvarse, haciendo obras, sin lavarse, sin limpiarse, sin justificarse delante de Dios, así no puede hacer obras buenas desde la perspectiva de estar en buena relación con Dios y de vivir en comunión con Él. ¿Está claro? ¿Debo entender? Entonces, en este contexto, como estamos viendo, aquí hay una serie de pecados de aquel hombre que resiste a Dios en su vida. Tiene varios, pero quiero leer la última parte. Y dice en el tercer nivel, en el verso 28 del capítulo 1 de Romanos, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se dan cuenta de la humanidad cómo está? Por resistir a Dios mente. Ya no hay protección de Dios. Entonces se queda con una mente reprobada. Algunos le llaman que eso es una depravación. Y algunos lo llaman como depravación total. La incapacidad del hombre para poder llegar a Dios o conocer algo de Dios por sí mismo. Esa es otra teoría que se estudia también, pero que no estoy a ese nivel para decir ahora. Sin embargo, escuchen lo que dice acá. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Miren, sigue el diagnóstico del hombre. ¿Cómo entonces está el hombre? El hombre que resiste a Dios. El hombre que no quiere humillarse delante de Dios y buscar la protección de Dios y la salvación. ¿Cómo está? De mal en peor. De mal en peor. ¿Cómo está su mente? Reprobada. Ahora vamos a ver cómo concluye el apóstol Pablo a eso, y eso lo han puesto aquí. Entonces queda demostrado que el hombre es culpable delante de Dios, porque violó el mandamiento probatorio. El hombre cayó en la maldad y desde ahí no puede llegar hacia Dios por sí mismo. Y vamos a ver, Dios se acerca a la humanidad, pero quiero decirles ahora que en Romanos capítulo 3 habla una conclusión de la culpabilidad y condenación del hombre. Este hombre que la Biblia nos presenta así en Romanos del 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Está claro? Esa es una conclusión linda. Por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué significa?
una declaración de que no estamos, y que la humanidad no está limpia, está ensuciada por el pecado, está separada de Dios. Y por eso aquí el titulado viene la condenación. Y ahí dice, en Romanos, dice, la segunda parte, en el 23, dice, para todos los que creen en Él. El 23 dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso está aquí este título, culpabilidad y condenación. Culpabilidad, y si quieren recordar la predicación anterior del pastor, es culpabilidad, y están donde están, van a ir donde estuvo el rico en la historia de Lázaro. ¿Se dan cuenta? Eso es. Entonces van a estar condenados. Ahora, vamos a estudiar ahora una doctrina que se conoce con el nombre de justificación. ¿Está claro? ¿Cómo el hombre llega a solucionar ese problema de separación de Dios? Está separado, estamos separados. Y si estamos separados, nos espera el lugar donde se fue el rico en la historia de Lázaro. Tenemos que buscar que esa separación se arregle, ese abismo desaparezca. ¿Y cómo será eso? Y para ir a esta respuesta, vamos a irnos primero a Romanos capítulo 8, el verso 1. En Romanos capítulo 8, el verso 1, vamos a hablar de que el hombre es declarado justo por la obra de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, el verso 1. Quiero mencionarle así. ¿Ya? Si ustedes fijan sus ojos allí, van a encontrar lo que dice. Ahora pues, escuchen por favor. Ahora pues. Eso ya nos está preparando para mencionar la situación actual de un tipo de hombre. Por eso él dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay, ahí está. Está diciendo algo que no se casa con el diagnóstico de la humanidad. Cuando dice que están destituidos de la gloria de Dios, pero acá está diciendo que esa destitución ya no opera para este otro tipo de hombre. ¿Ve? Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Por favor, yo he tomado este pasaje para hablar con todos ustedes, porque de verdad necesitamos conocer esto. Necesitas vivir en paz. Necesita el hombre ser librado de la culpa, ser librado del temor. Cuando pensamos en el destino final de un ser humano, muchos se aterran cuando
cuando se acerca ese día de la partida. Muchos se acercan. Entonces, por favor, por eso les digo que este pasaje lo deben llevar bien grabado en su cerebrito, en su corazón. ¿Qué condenación puede tener ese tipo de hombre? ¿Quién es ese hombre? Y aquí le dice el hombre que no tiene condenación es los que están en Cristo Jesús. ¿Ves? Te pregunto, ¿estás en Cristo Jesús? ¿Estás en Cristo Jesús? Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué declara la Biblia? Que no tienes ninguna condenación. Esa declaración de que no tienes ninguna condenación significa que has sido justificado delante de Dios. ¿De acuerdo? Has sido justificado delante de Dios. Todavía no comprendemos, pero sin embargo dice los que están en Cristo Jesús. Te pone como una vara, como una casa, como un refugio, como una fortaleza, como algo que te cubre, como un escudo, como el puente, como el camino, como la puerta. ¿A quién? A Jesús. Si estás allí, si estás en Jesús, entonces tienes entrada al reino de los cielos. ¿Ven? Por eso cuando oramos en la apertura del culto, en nombre del Señor Jesucristo, nosotros llegamos con nuestra oración ante el trono de Dios. Así es, entramos en Cristo Jesús al lugar santísimo. Y por eso Jesús dice a la humanidad, nos dice a los creyentes, nos dice bien clarito, separados de mí, nada podéis hacer. Te separas de Cristo, la fuente de la justificación, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Eso nos enseña. Nosotros podemos estar en pie, justificados delante de Dios, vivir la vida cristiana, disfrutar de su protección, de su poder en Cristo Jesús. ¿Está claro? Y en Cristo recibimos su Santo Espíritu. En Cristo Jesús. El Santo Espíritu que nos ayuda, que nos enseña, que nos guía, que intercede por nosotros. Él vive así. Muy bien, aquí hay más cosas y dice, los que están en Cristo Jesús, ¿saben qué dice? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay dos temas que van a quedar pendientes porque no podemos profundizar. El pastor ya lo va a apuntar para poder preparar qué significa andar en la carne y qué significa andar en el Espíritu. ¿Está claro? ¿Qué significa? La pregunta sería, ¿cómo podría decir si estoy andando en el Espíritu o estoy andando en la carne? No voy a profundizar, pero les voy a decir que si hay iras, si hay contiendas, si hay malignidades, si hay envidias, entre otras cosas, no estás andando en Cristo. No estás andando en Cristo. Y eso tienes que juzgarte tú solito. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón?
Entonces nosotros tenemos que ver cómo está tu corazón y si tu corazón está en las otras obras. Si el fruto del Espíritu está ligado a otras cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice la Biblia que contra esas cosas no hay ley. Nada te juzga. Miren, no haces obras para salvarte, sino haces obras porque eres salvo. ¿Ves? Esas obras buenas es porque Dios ya te ha justificado. ¿Ok? Muy bien, ese es el segundo punto. Es más amplio, pero no me voy a meter más. Como estamos estudiando, me estoy paseando un poco en algunos textos. Quería irme más atrásito, pero ya no me voy a ir. Por favor, me regreso un poquito. Voy a ir al capítulo 5 ahora para entrar a otro punto. Vamos a entender ahora en este estudio, en el capítulo 5, vamos a entender ahora cómo se ha dado nuestra justificación. Pero no necesariamente sería del capítulo 5, yo podría ir un poquito antes para ver algunas cosas, cómo somos justificados, pero no nos daría la vida, porque esto de repente sería necesario profundizarlo en otro estudio. Pero solamente me voy al texto que quiero llamarles como así: creer en Jesucristo justifica al hombre. Creer en Jesucristo justifica al hombre. Y cuando hablamos de esto por eso dice, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, ¿qué más dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿no? La pregunta aquí, no estoy hablando de dos obras de Cristo importantes. Ya no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de creer en Jesús, creer en lo que Él ha dicho, estudiar acerca de Jesús, conocer sus obras. Nosotros tenemos que estudiar aquí a Jesús aún más. El curso de Cristología tenemos que desarrollarlo acá, porque tenemos que conocer a Jesús para seguir creyendo más en Él y caminar en Él. ¿De acuerdo? Así es. Si no le conocemos a Jesús, estamos perdidos. Estamos fatales. Las dos obras importantes que hizo el Señor Jesucristo es, hoy día diría tres: la reconciliación, que será un tema probablemente para profundizar. Jesús reconcilia a la humanidad con Dios Padre. La reconciliación. Y la reconciliación es la tarea de todo cristiano de difundir a la humanidad. O sea, difundir la obra de Cristo. La obra de Cristo que ha reconciliado al hombre con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno de los puntos relevantes que necesitamos estudiar más y profundizar, ¿qué significa la reconciliación? Se va a quedar todavía ahí en la vitrina para profundizar en otro estudio. Ahora voy a pasar a otro tema importante de la obra de Cristo. ¿Por qué creemos en Jesús? Dice la Biblia que Él es la propiciación. La propiciación delante de Dios por nuestros pecados. Y propiciar significa que Él es el que nos amistó
con Dios. Porque Dios no podría hablar contigo ni conmigo porque éramos pecadores. Y nosotros, si nos acercábamos a Dios, moríamos. Moríamos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero Jesús es el intermedio. Cuando Dios te mira, y si estás en Cristo Jesús, te ve a través de Jesús. Y entonces dice, este hombre que cree en mi Hijo ya ha sido perdonado, está justificado delante de mí. Así es. Es como quien decir, todas tus culpabilidades le llevó Jesús. ¿Recuerdan eso? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Tienes condenación ahí? No hay. ¿No hay? ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Cristo Jesús nos amistó con Dios. Dios nos mira a nosotros a través de su Hijo. Pero el requisito y la condición es los que no andan conforme a la carne, sino conforme a su espíritu. Eso está clarísimo. Entonces, permanecer en Jesús es obedecerle. Y Jesús es quien nos amistó con Dios Padre. Amén. Amén. Ahora vamos a hablar otro tema más. A ver, cuando vamos a ir y vamos a ver el rescate de alguien que está siendo esclavizado. Alguien viene y para librarle a ese esclavo, ¿qué hace? Paga un precio para poderle salvar. Cuesta. Ese pago se llama redención. Eso también se estudia en lo que les estoy proponiendo cuando estudiamos Cristología. La redención. Por favor, ¿qué es la redención? Tú pecaste, yo pequé, y el enemigo desde Adán ya tenía derechos sobre nosotros, porque Dios dijo que moriremos. ¿Ven? Que estaremos separados de Dios. Yo entiendo a la muerte como la separación de Dios. Miren, no entiendo a la muerte como solamente la muerte física, ¿no? Sino como la segunda muerte. Por eso dice que algunos morirán una sola vez, los que están en Cristo Jesús, y otros morirán 2 veces, después de la resurrección, en la condenación eterna. Nos enseña eso la Biblia, eso es doctrina. Y Jesús pagó el precio de nuestra redención. No voy a profundizar, pero sin embargo quiero decirles que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo dice Isaías. Tu castigo, mi castigo, le llevó Dios, Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos, para que podamos ir al lugar donde fue Lázaro, para poder ir al cielo. Por eso es lindo que pensemos esto: creer en Jesús justifica al hombre. Pero eso no significa que te ha hecho un hombre sin error. Es probablemente que mañana te tropieces o nos tropecemos y nos tenemos que caer.
es probable que todavía pequemos. No hay ningún hombre en la tierra todavía hasta ahora que esté exento del pecado o libre del pecado. Pero tenemos que caminar. Y en el Nuevo Testamento hay un pasaje que nos dice: hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ven? Todavía Jesús sigue intercediendo por ti, peleando por ti y por mí, peleando por los que le siguen y por los que le aman. Y por eso nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Miren, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya están durmiendo, creo? ¿Qué tenemos que hacer? No me escuchan. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Entonces se entiende por qué en el culto, cuando se va a aperturar el culto de adoración a Dios, el pastor, el que dirige el culto, hace una oración pastoral de confesión de pecados. Por eso tenemos que pedir perdón. En el culto tiene que haber un momento para estar a cuentas con Dios. En ese momento de la oración aprovecha en pedirle perdón, en confesar, en arreglar tus cuentas delante de Dios. Y cuando eso haces con corazón contrito y humillado, ¿saben qué dice Dios? Es que lo acepta. ¿Y saben qué dice Dios? Que Él te limpiará. Pues si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La obra de Cristo. Entonces el hombre es justificado, es declarado sin culpa delante de Dios por la obra de Cristo Jesús. Estemos seguros de eso. Nadie nos puede quitar. Si estás en Cristo, el enemigo no tiene derecho sobre ti. ¿Está claro? Nada, ninguna fuerza maligna tiene derecho sobre ti. El único que tiene potestad en toda tu vida es el Señor Jesucristo. Y no solamente de ti, ni de mí, ni de la iglesia, ni de los creyentes, sino de toda la humanidad. De toda la humanidad. De todos los hombres. Todos los hombres viven por su gracia, hasta donde llegan por su gracia. Y los que alcanzan la salvación están bien por su gracia. Entonces podemos decir que por gracia sois salvos. Y Pablo nos decía, no por obras, para que nadie se gloríe. Vivamos la gracia de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.